Voy a ir presentándolos. El señor Juan Pablo Silva, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Administración Pública de la Escuela de Relaciones Públicas e Internacionales y de la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha sido viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También contamos con el señor Francisco Galarza, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Él es doctor en Economía Agraria y Aplicada a la Universidad de Wisconsin de Madison, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Tiene interés en los temas de Economía del Desarrollo, Economía Agraria, Economía Experimental y Economía del Comportamiento. Actualmente es profesor de la Escuela de Posgrado en el Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Igualmente contamos con el doctor Roberto Lerner, que es psicólogo y profesor principal de la Universidad del Pacífico, con estudios de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de la Sorbona en París. Cuenta con un doctorado en la Universidad Católica de Nijmegen de Holanda y es especialista en intervención en crisis y articulista. Les agradecemos a todos. Le doy la palabra ahora al viceministro Juan Pablo Silva. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Estuve antes de venir acá conversando con el ministro Jaime Saavedra sobre el texto que nos está haciendo. Y ahí, combinando, quiero traerles algunas de los elementos que estamos nosotros desde el Ministerio de Educación impulsando, que tengan que ver con este enfoque, déjenme llamarlo así, pero que en realidad no es nuevo en la gestión pública. Pero debo comenzar diciendo que este elemento del análisis de las conductas dentro de las políticas públicas, aun cuando ya existen varias experiencias, tiene que desarrollarse aún más. Y esto es una tarea en donde la combinación de tener claridad respecto de los objetivos que perseguimos, los instrumentos que utilizamos, y otros elementos de contexto es central para no perder el rumbo y quedarnos de repente en algunos casos interesantes y curiosos, sino siempre al final estar persiguiendo objetivos de política pública. Luego de señalar esta importancia de introducir el análisis de conductas dentro de las políticas públicas, déjenme contarles algunos de los elementos que nosotros estamos desarrollando dentro del Ministerio de Educación. De repente uno primero, y relacionado tal vez a este capítulo que usted señalaba en el texto sobre productividad y lo que había señalado también el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, respecto de hay que trabajar también sobre los operadores, porque acá el cómo es central. Tiene que ver con lo que el Ministerio de Educación llamamos nosotros la caja única. Como muchos de ustedes deben de conocer o haber tenido esa idea de los hechos, el Ministerio de Educación y en general el sector de educación no se ha caracterizado siempre por su capacidad de ejecución, ¿no? Por ponerles unos datos, el 2013 alrededor del 75% fue la ejecución en inversiones del Ministerio de Educación. Un ministerio, además, un sector que requiere muchísimo, con lo cual lo mínimo que tenemos que hacer es gastar cada sol que recibimos de presupuesto. Entonces, cuando comenzamos a tratar de alinear con los objetivos y estos elementos, déjenme llamarlos de gestión y de modernización, el ministro Saavedra, una de las cosas que dijo, en el 2014 primero vamos a consolidar y fortalecer nuestras políticas y las capacidades que nos permitan avanzar de forma más dramática, es la palabra que él utilizaba, más acelerada para conseguir esto. Entonces comenzamos y quedamos con la economía, no vamos a pedirte más plata, vamos a concentrarnos hacia adentro. Y creamos esto que, entre otras cosas, en el marco de las políticas, creamos esta herramienta de la caja única, que es una cosa muy sencilla, que consiste en el presupuesto del Ministerio de Educación, ya no le pertenece a cada una de las oficinas o proyectos. Porque solamente para los que no tienen mucha experiencia en gestión pública, ¿qué es lo que pasa? Cuando reparten el presupuesto, digamos yo soy el jefe de una oficina o el jefe de un programa, yo recibo ese presupuesto y ya lo asumo como mío. Entonces ya no me lo pueden quitar. Entonces yo puedo estar tranquilo.
y si se me ocurre alguna idea en el camino, pido más plata, ¿no? Entonces, claro, ahí no había un alineamiento de incentivos en que hay que avanzar rápido, pues. Entonces, lo que hicimos es, acá el presupuesto tiene una sola caja y está administrado desde la alta dirección, en el marco de las metas, en el marco de los objetivos. Entonces, el tema era bien sencillo. El que ejecutaba en el marco de estas políticas no tenía problemas de presupuesto, pero el que no avanzaba de acuerdo a la programación perdía el presupuesto y habían otras consecuencias también. Al final de esto, lo que nosotros permitimos hacer es utilizar todas las herramientas de presupuesto para poder avanzar más rápido en el marco de nuestros objetivos y de las metas que nos hayamos trazado. ¿Y cómo terminamos? Al final, en el 2014, con 99% de ejecución en inversiones y 97% en ejecución en todo el presupuesto total del Ministerio de Educación. Además, un presupuesto que era el total en 40% superior al del año pasado. Consecuencia de ello, para el 2015 tenemos 4.000 millones de soles más, lo cual ahora tiene que traducirse nuevamente en resultados. Otro ejemplo que nosotros podemos traer en esta lógica de tratar de pensar en conductas tiene que ver con, por ejemplo, las transferencias condicionadas que nosotros hacíamos para inversiones. Antes, por ejemplo, le dábamos a las regiones un monto para que ellos las ejecuten, les dábamos los recursos y básicamente nos separábamos de la responsabilidad de la ejecución por parte de las regiones. El año pasado no fue así. Nosotros transferimos los recursos con un esquema de condicionamiento donde nos dimos toda la plata, sino lo que proyectábamos ejecutar en el año fiscal y la continuidad en función del desempeño. El ritmo de ejecución de las regiones y gobiernos locales mejoró en el doble, se duplicó en la gestión de estas transferencias. Entonces podemos ver cómo cuando nosotros utilizamos información con objetivos claros y con reglas simples y que se pueden entender por los actores, esto nos puede dar resultados. Déjenme contarles un par más y continuamos con las otras ideas que quiero compartir con ustedes. Otro de los elementos que hacen complejo la administración y gestión en la educación es que tenemos muchos actores de por medio en el proceso de distribución de servicios. Por ejemplo, para contratar profesores o para entregar materiales educativos, hay muchos actores que participan en toda esa cadena productiva. Uno de los problemas que nosotros teníamos con los diferentes órganos intermedios que los llamamos las UGELES, que son casi 220 a nivel nacional, ellos son los responsables de contratar a los profesores, a los que no son nombrados, digamos, a los que tenemos que ir incorporando también al sistema educativo. Y ustedes saben que antes de comenzar las clases, hace 2 años, solamente el 35% de los profesores tenía un contrato ya firmado antes de comenzar, 35%. Entonces nosotros comenzamos junto con otros compromisos, a condicionar transferencias adicionales a estos órganos intermedios responsables de la contratación, y uno de ellos era contratar a tiempo a los profesores. Obviamente nosotros garantizábamos los elementos necesarios para que esto suceda. Ese número pasó de 35 a 85%. Un segundo ejemplo, que es más, déjeme llamarlo controversial, y ahí quiero ir avanzando porque el tema de los indicadores y los incentivos es algo que tenemos que realmente tomar con muchísimo cuidado. Es, por ejemplo, el bono por desempeño. El bono por desempeño, que en un sector de investigadores en temas de educación generó debate, y eso está bien, lo que buscaba era condicionar una transferencia que iba directamente al cheque de los profesores y de los directores en función del desempeño que tenían los chicos en las pruebas de rendimiento educativo y en acciones que estaban dirigidas a reducir la deserción. Y se estratificaban, se armaban grupos comparables, separando urbano-rural, las regiones, etc. Y al final vamos a ver, estamos por publicar los resultados de la prueba para ver de qué manera esto está o no avanzando en el objetivo que perseguimos, que es mejorar aprendizajes. Pero lejos de eso, y parte de las discusiones que nosotros teníamos en la academia, pasa por, y es un elemento que se ha mencionado en las presentaciones y en el texto, obviamente, tiene que ver con estos modelos mentales, ¿no? Cambiar de paradigma. Y finalmente pensar en que las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, en este bono por desempeño, que puede tener una serie de discusiones alrededor, es cómo nosotros pasamos
de una mirada de los actores, en este caso profesores y directores, a entender su rol más desde un esquema inercial y a las miles de cosas que hay que ir ajustando en los procesos burocráticos, que muchas de ellas tienen razón, a poner su centro de atención ¿en quién? En el alumno. Entonces, ese cambio es central para que permita desarrollar otro tipo de intervenciones. Entonces, con esto, nosotros simplemente quiero darles como un breve brochazo, digamos, de un conjunto de herramientas que lo que buscan, repito, es combinar resultados, metas, esquemas de evaluación y efectos en la conducta de los diferentes actores alrededor de toda la cadena de provisión de servicios. Pero relacionado al tema de las conductas y a los estudios, a los experimentos que se desarrollan alrededor de esto, yo quisiera resaltar un elemento que me parece importante, que va más allá de encontrar el indicador o la carta específica. Es que nos lleva a los diseñadores e implementadores de política a pensar en lo más importante, que es en la persona. Porque lo que muchas veces ocurre es que cuando diseñamos políticas y las implementamos, terminamos mirando los procesos, nuestro trabajo, cómo nosotros podemos hacer las cosas más fáciles, cuando en realidad lo que importa son los cambios, el resultado final que tenemos que encontrar en las personas. Y este análisis de las conductas nos lleva a poner al centro de la política, en el caso del sector de educación, a los alumnos. Ahora bien, decía que hay que tener cuidado con los indicadores y con los incentivos, porque varían de grupo a grupo y en el tiempo van cambiando. Entonces yo recuerdo cuando estábamos en el Ministerio de Economía y Finanzas diseñando incentivos municipales, con Laura Calderón, que está acá al frente, me acuerdo que uno de los ejemplos en las discusiones para ver cuáles eran las reglas de asignación y los incentivos y los compromisos que les pedíamos a los alcaldes, en las discusiones salió un ejemplo, que había un caso que había ocurrido en Reino Unido, en donde habían creado una suerte de contrato, en donde condicionaban o entregaban un incentivo adicional en los centros de salud cuando atendían más rápidamente a los pacientes que llevaban en la sala de emergencia. Suena razonable, pero ¿qué es lo que pasaba? Lo que terminó pasando es que cuando llegaba la ambulancia con el paciente, llamaban dentro del centro de salud para ver si es que el doctor ya estaba libre. Y si no estaba libre, la ambulancia seguía dando vueltas en el estacionamiento. Y cuando el profesor estaba libre, muy bien, entraba y todos cobraban su incentivo, los ratios de atención inmediata eran espectaculares, y bueno, pues eso no era el objetivo de política que nosotros perseguíamos. Entonces, con esto, el mensaje que quiero decir es que, y con esto quiero terminar como el tercer elemento, es fundamental enmarcar todo este análisis, cuando hablamos de políticas públicas, de las conductas, dentro de un marco de políticas, dentro de un marco de resultados. Y un elemento central dentro de esto es tener, como ya se mencionó también, un sistema de aprendizaje continuo. Porque todos cambiamos, todos tenemos sesgo, absolutamente todos tenemos intereses. Entonces tenemos que mantener todos los elementos que nos permitan realmente no perder lo más importante de todo esto, que no es tener políticas que incorporen conductas, sino tener resultados. Muchas gracias, señor viceministro. Quería recordarle a la amable audiencia que dentro del folder hay un papel donde pueden poner sus preguntas. Vamos a tener un periodo corto para hacer preguntas y respuestas. Si pueden ponerlas por escrito, va a agilizar un poco la presentación. Ahora le doy la palabra al señor Francisco Galarza, profesor principal de la Universidad Pacífico. Él tiene una presentación. Sí, sí, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo voy a comentar algunos puntos que han sido mencionados primero por Gustavo, después por Reno y después por Ana. Básicamente va a ser a modo de resumen. Después voy a hacer algo nuevo para que no se aburran y algunos de ustedes están pensando irse, incluso yo estoy pensando irme ahorita porque son las 10:40, para que estemos más o menos entretenidos. Y finalmente voy a concluir con algunas reflexiones acerca del contenido del informe de desarrollo mundial. Bueno, como Ana misma mencionó hace unos minutos, creo que uno de los puntos importantes de este informe es que representa un cambio en el enfoque de este tipo de reportes producidos por el Banco Mundial, ¿cierto? Este es un
reporte básicamente metodológico que explota varios de los avances más recientes de la llamada economía conductual, que, digamos, en términos resumidos, incorpora nociones de psicología en el análisis económico, con la promesa, ¿no es cierto?, muchas veces cumplida, quizá a veces no tanto en algunas, de mejorar nuestro entendimiento de la conducta humana. Entonces, para ustedes, para aquellos que estén interesados en la discusión acerca de si esta llamada economía del comportamiento realmente agrega algo nuevo o no a la economía convencional, pueden leerlas. Si hacen una búsqueda en Google de Ariel Rubinstein y David Levin, creo que está en Núclea, ahí van a encontrar un montón de críticas a la economía del comportamiento, pero digamos, ese no es el objetivo de esta discusión, sino más bien efectivamente reconocer que varias de las herramientas, y la economía conductual es básicamente una herramienta, no es una disciplina, proporcionadas por este conjunto de ideas, de nociones que vienen en la psicología, efectivamente pueden ayudarnos a mejorar nuestra predicción o nuestro análisis de la conducta, en este caso particular de los beneficiarios de los programas de desarrollo. Y algo que me gustaría resaltar es que en el informe también hay unos pequeños experimentos que se hicieron, como mencionó Ana también, acerca de esto de cómo es que podrían haber sesgos en el personal de las agencias de cooperación o de agencias de desarrollo que podrían afectar también el diseño e implementación de políticas. Eso me parece particularmente relevante, que después voy a comentar un poquito más. Bueno, entonces, como les decía, la idea es mejorar el impacto de las intervenciones de desarrollo, ¿no es cierto? Y esto pasa por un mejor conocimiento de la población objetivo y también de quienes están implementando y antes de eso diseñando políticas, ¿no es cierto? Ambas cosas son particularmente importantes. Sin embargo, esto que parece tan bonito no viene gratis, ¿no es cierto? Porque, digamos, tiene un costo alto identificar cuáles son, por ejemplo, el qué, ¿no es cierto? Esa pregunta qué, cómo y cuándo, las tres preguntas claves, identificar qué cosa funciona para esta población objetivo en particular. Después, cómo voy a implementarlo, que básicamente responde a un correcto diagnóstico, y después, cuándo es el mejor momento para implementarlo. Entonces, en el informe de desarrollo mundial hay ejemplos en los cuales, por ejemplo, si uno está pensando en una intervención en educación y, digamos, en cierto momento del año la población objetivo no está, digamos, en su mejor época en términos de captar nuevos conocimientos o cambiar algunos paradigmas que están asociados o que están impregnados culturalmente, por ejemplo. Entonces, el timing de la implementación de los programas también es importante en este caso, si es que uno está buscando un impacto, o maximizar el impacto, ¿no? Entonces, voy a pasar rápidamente lo que viene, porque Ana ya nos contó de qué se trata. Digamos, los tres principios guía de este informe son pensamiento automático, solamente para, probablemente Roberto después va a enfatizar un poco más esto, esta noción de sistema 1 y sistema 2, que si ustedes han leído a Kahneman van a saber de qué estoy hablando. Básicamente nuestras decisiones están gruesamente divididas en decisiones que uno las realiza por impulso, que es el sistema 1, digamos, las decisiones sin mucho pensar, que el reporte, el informe de desarrollo mundial plantea que la mayoría de nuestras decisiones son de ese tipo, y después hay otra parte del cerebro que está relacionada con las decisiones más bien que implican una reflexión un poquito más profunda. Y hacia el final, sobre todo para ustedes que están con calor y están a punto o están tentados a dormirse un rato, va a haber un ejercicio interesante para ver en qué medida ustedes están afectados o no por esta tendencia a responder impulsivamente. Bueno, y después el pensamiento con modelos mentales, etcétera. No voy a andar nuevamente en esto porque ya hemos visto esto antes. Y bueno, la idea, esto es lo que ya mencioné también, y me parece algo interesante también, que el sesgo, cualquiera de los sesgos de los que estaba hablando Juan Pablo también y todos antes de que él participara, los sesgos también pueden estar en los tomadores de decisiones, ¿cierto? Eso me parece particularmente importante y que yo no había visto mencionado, por lo menos con ese énfasis en otros reportes. Bueno, esto ya vimos, la gente del Banco Mundial en DC tiene en cuenta los precios relativos de sus, en este caso del reloj, cuando está decidiendo si va a viajar 45 minutos o no. Esto todavía no vimos.
Entonces ese es el descuento para que uno, aquí está la leyenda, no se puede leer, pero si la pregunta es la misma, estaría dispuesto a viajar por un descuento en un celular ahora. Y lo que está en las columnas son los distintos costos del celular, 100, 200, etc. Bueno, los de bajo ingreso se parecen a la gente de Banco Mundial relativamente en DC, ¿no es cierto? Los de ingreso medio, no sé qué puede haber pasado, no tengo una hipótesis para ver por qué, cuando el precio es más alto, si uno está pensando en términos relativos, la gente estaría más dispuesta, una mayor proporción de gente estaría más dispuesta a viajar por ese descuento, que en este caso proporcionalmente es bastante reducido. Bueno, y finalmente para la gente de ingreso alto, que uno podría pensar que es más comparada con la gente de DC, digamos, la gente se vuelve incluso más loca, ¿no? ¿Cierto? En el sentido de que cuando el costo es intermedio, entonces la proporción de gente dispuesta a viajar es enorme, 70%, y cuando el costo es menor, 100, entonces proporcionalmente el descuento es mayor, la gente viaja menos. En fin, digamos, el tamaño de muestra, etcétera, puede afectar esos resultados, como se menciona en el informe mismo, y dicho sea paso, en términos de metodología, uno de los cuestionamientos que más serios, diría yo, que tienen estos métodos experimentales es que uno no puede tener inferencias para toda la población, ni siquiera para una población similar a la población en la cual se ha ejecutado el experimento, ¿no es cierto? Esa es la crítica clásica de validez externa. Aun cuando el experimento ha sido diseñado seguramente con mucha creatividad, etcétera, y siguiendo los estándares normales de la economía experimental, uno no puede decir, porque en la población A esto funcionó, en la población B, que está vecina y es muy similar en términos culturales, etcétera, va a tener el mismo impacto. Entonces, pero esta es una crítica insalvable, digamos. Bueno, lo único que puede salvar esa crítica es hacer más experimentos, y bueno, en eso han estado involucrados un número creciente de economistas en Estados Unidos y en todas las partes del mundo, incluso acá, bueno, y el MIDIS, por ejemplo, donde ha estado Juan Pablo antes, ha habido una serie de estudios para evaluar impacto de programas, ¿no es cierto?, en Pensión 65, Cuna Más, etcétera. Ok. Bueno, entonces no podemos entender a los peruanos. Y este es la pruebita para ustedes, ¿no es cierto? Esta es una prueba planteada se llama prueba de reflexión cognitiva de Frederick en 2005, ya tiene casi 15 años. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es en 3 segundos responder, digamos, esa pregunta. Entonces, tengan el número ahí grabado en su memoria, ¿no es cierto? Está en inglés, no tuve tiempo de traducirlo. Y después de los 3 segundos, ustedes tienen su respuesta automática, ¿no es cierto? Y ahí está la respuesta, está en blanco, pero está en realidad en sus mentes. Después, esta es la segunda pregunta y tienen 5 segundos para responder eso también. Y hay un montón de 5 ahí, no se confundan en esos 5. Entonces, ¿cuál es su respuesta? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo tomaría una máquina producir 100 de esos objetos? Esa es su respuesta. Y finalmente, en un lago hay lily pads, entonces se completa en 48 días. Y cada día aumenta la mitad. ¿Cuántos días toma cubrir la mitad del lago? ¿No es cierto? Entonces, cada una de sus respuestas, digamos, si le han dado súper rápido en 3 o 2 segundos, podría estar propensa a error, ¿no es cierto? Porque uno podría estar anclando su decisión en los números clave. En el primer caso, el 10 o el 1, ¿no es cierto? Tienes $1 y tienes $1.10, entonces por diferencia 10 podría ser tu respuesta intuitiva. Incorrecta, además, 5 centavos es la respuesta correcta. En el segundo caso, ¿no es cierto?, 100 podría estar anclando tu decisión. O sea, toda esta es una de las nociones estas de los sesgos cognitivos introducidos por la economía del comportamiento, o más bien popularizados, no necesariamente introducidos. Entonces la respuesta automática sería 10. Perdón, ¿dónde estamos? No, sería 100, pero la respuesta correcta es 5. Y en el último caso, la respuesta automática sería 48 entre 2, 24, pero la correcta es 47, porque al día siguiente duplica y tiene 48, o sea, toma 48 días. Solo para contarles a modo de anécdota y para hacer un poquito justicia a lo que mencionó Gustavo, de que en esta universidad, digamos, siguiendo un poco la tendencia de las escuelas de economía de otros países, en particular Estados Unidos, se solía dictar cursos que tienen que ver con economía experimental. Jürgen Schultz lo ha dictado y otros profesores también. Y condujimos, bueno, yo conduje, puse esta pregunta, ¿no es cierto?, de Frederick, y lo que encontramos es que
los estudiantes de pregrado, bueno, una muestra no aleatoria, etcétera, tienen un puntaje, o sea, el puntaje máximo es 3 preguntas correctas sobre 3 preguntadas. El puntaje promedio de los estudiantes de economía es 2.1, lo cual lo hace bien cercano a Harvard en el paper de Frederick. De nuevo, la muestra es chiquita, pero solo para contarles que, digamos, algo de eso también estamos haciendo en esta universidad, pero al margen de nuevo, lo anecdótico, lo lindo que puede ser conducir poner esta serie de preguntas e incluso conducir a experimentos, lo importante es, una vez que estimas preferencias, sabes si hay sesgos o no, ¿a qué nos conduce esto? O sea, ¿para qué sirve, por ejemplo? Una vez que estimas, no sé, ciertas preferencias de los funcionarios que estaban diseñando e implementando políticas de desarrollo, ¿cómo se correlaciona eso con su habilidad para efectivamente diseñar políticas efectivas? Yo apostaría que los funcionarios del Banco Mundial en DC tienen un puntaje mayor de 2, porque si no, bueno, si no, no sé qué podría pasar, pero en fin. Entonces, y la otra pregunta es, efectivamente, ¿en qué medida test como estos, pruebas pequeñas, porque hemos estado hablando de pruebas pequeñas, cambios pequeños en formas de implementar, etcétera, está correlacionada con decisiones importantes, ¿cierto? O sea, el número no me dice nada per se. Entonces, lo que encuentra este estudio de Frederick es que la gente que tiene un puntaje mayor en este test normalmente es más paciente y también, además de ser más paciente, tiene mayor propensión a tomar riesgos. Y una explicación para eso es que la autoconfianza que te da una mayor habilidad cognitiva, ¿no es cierto?, te hace que seas más propenso al riesgo. Entonces, si esto fuera, estuviéramos hablando de funcionarios que diseñan e implementan políticas, ¿en qué medida uno podría preguntarse esa mayor tendencia al riesgo, ¿no es cierto?, o la sobreconfianza de que yo sé cómo es que efectivamente la población objetivo se comporta, yo sé cómo voy a solucionar los problemas de esta gente. Podrían conducir o no a sesgos en la aplicación de políticas que sean lo más costo efectivas y que tengan el mayor impacto posible sobre la población objetivo, ¿no es cierto? Bueno, voy a dejar la discusión ahí. Esto de acá son algunas implicancias de lo que he estado comentando y voy a dar paso a Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Galarza. Ahora presentamos al doctor Roberto Lerner. ¿Qué tal? Para alguien que es totalmente hiperactivo, 2 horas y media de estar sentado es una tortura, no tanto como usar terno, pero casi. ¿Por qué se sentaron donde están sentados? Por cierto, es una tontería decir que solo usamos el 10% de nuestra mente. Lo que sí es cierto es que sabemos solamente lo que pasa en el 10% de nuestra mente y no sabemos lo que pasa en el 90% restante. Es muy probable que las razones por las que ustedes se sentaron donde se sentaron estén en ese 90% desconocido, y la manera de jugar entre esos dos aspectos al final es de lo que trata este absolutamente interesante reporte. Y quiero comenzar con una pequeña anécdota. Mi primer curso de mi carrera fue el curso de estadística. Y estábamos esperando al profesor, un joven profesor, y a un amigo y a mí se nos ocurrió hacerle una broma y llenar la pizarra de guarismos, de símbolos, de aparentes fórmulas que parecían un intento por resolver el último teorema de Fermat. El profesor llegó, se dispuso a borrar la pizarra, pero miró un rato, se rascó la cabeza, se rió y preguntó quién hizo eso. Levantamos la mano, nos dijo por favor pasen al frente. Fíjense, la realidad del universo es así, un conjunto de señales, de símbolos, y nosotros queremos, nuestra mente quiere que tengan un significado. Cuando no lo encontramos, llamamos a otra mente más poderosa para que nos explique qué significado puede tener. A veces le imponemos un significado. ¿Saben qué? De eso se va a tratar este curso, de entender las relaciones entre el ruido, los ruidos y las señales. Bueno, un psicólogo en la presentación de un reporte, un informe del Banco Mundial, es rodeado de economistas, es quizá un signo de los tiempos. Y yo creo que no tiene que ver solamente con el tema del informe, que claro, se lee para un psicólogo casi como una novela. En todo caso,
el estudio científico de la vida cotidiana va a ser cada vez más determinante. Para mí eso es un mensaje muy importante, que se trate de políticas de ayuda al desarrollo o la comprensión del mercado. Creo que entramos a una era en la que las dimensiones íntimas van a pesar en las políticas públicas y en los negocios. Para alguien formado en ciencias básicas e investigación fundamental, pero dedicado a ayudar a que las personas reorganicen lo cotidiano a partir de los relatos que dan sentido a sus conductas y sus decisiones, es excitante, es como cerrar un círculo. La estructura subyacente a esos relatos depende de cómo la mente organiza la información, la historia del individuo y su contexto social. Una vez me llamaron, porque en las postas médicas de sectores populares, los pacientes no le hacen caso a los médicos. Y me fui a una sala de espera y pregunté quién es el próximo, levantó la mano, fui donde el médico y le dije, doctor, ¿qué le va a decir al paciente que es hipertenso? Y toda una serie de recomendaciones. Entró el caballero a consulta y en el momento que salió, no 2 días después, de una semana después, le dije, ¿qué le dijo el doctor? Que soy hipercrítico. Hipercrítico, sí, me duele la cabeza, yo pienso demasiado, no me alcanza el dinero. ¿Qué tiene que ver esto con la sal, con el cigarrillo, con el trago? ¿No? Es importante recordar que las mejores intenciones se encallan en los modelos mentales. Las condiciones desfavorables para la vida individual y colectiva son una realidad material, sin duda. Ofrecer lo que falta y retirar lo que daña es una manera espontánea de ayudar, pero la materialidad de la pobreza y el subdesarrollo genera y se sustenta en modos de relación entre los individuos y grupos que dan sentido a la realidad. Son patrones conductuales. Entre las condiciones materiales de existencia y los comportamientos siempre hay un colchón de creencias, de convicciones y modelos que dependen de la naturaleza de la mente, de la interacción entre mentes en un momento dado y a través del tiempo. Yo trabajo en situaciones de crisis, situaciones muy complejas, en donde, por ejemplo, muchas veces hay que manejar grados extremos de dolor. Dicho sea de paso, interesantemente, Dan Ariely, mientras estaba recuperando de un terrible accidente, le dio mucha reflexión a la cuestión del dolor. ¿Qué es mejor? ¿Que el paciente pida que le administren el analgésico, generalmente un opioide, o que se lo administre con una maquinita que hoy en día existe y que permite la autoadministración? Pues lo segundo, contrariamente a aquellos que temen que pueda haber una adicción, cuando tú tienes que negociar contigo mismo, entonces manejas mucho mejor tanto el dolor como aquello que de alguna manera te permite paliarlo. Entonces, evolución, complicidad e historia son las dimensiones de lo humano. A la hora de cambiar las cosas, revolucionarlas o reformarlas, yo siempre prefiero las reformas, nos hemos concentrado ya sea en impactar directamente en las condiciones materiales o los comportamientos. Y los resultados han sido o modestos o dispendiosos, o en algunos casos trágicamente totalitarios. El colchón parcialmente opaco de las representaciones compartidas ha resistido tercamente a esos dos enfoques. Tomar en cuenta ese colchón, como lo hace el Banco Mundial, es un acto de realismo científico, pero al mismo tiempo de justicia. Si no reconocemos nuestros sesgos y modelos mentales, si nos basamos también en los de terceros, sobre todo si queremos impactar en sus vidas, si no utilizamos ese conocimiento no vamos muy lejos. La administración del tiempo, el dinero, la energía, la diferencia entre el yo presente y el yo futuro, lo físico y lo emocional en el bienestar, el respeto y la transgresión no se basan solamente en un sistema de premios y castigos, en información escolar, en discursos morales o transferencia de recursos. Conocer los modelos mentales propios y ajenos es indispensable. Lo importante para mí en este caso no es que la mente es la mayor parte del tiempo irracional e impulsiva, felizmente porque de eso yo vivo, sino que lo es, para parafrasear a Dan Ariely, predeciblemente irracional e impulsiva. Es de lo que trató mi primer curso de estadística. ¿Cómo es posible hacer predicciones
acerca de cómo las personas entienden, no cómo deberían entender, promedios, muestras, por qué se equivocan tanto cuando estiman riesgos o aplican probabilidades. Existen maneras de usar ese fenómeno si queremos diseñar intervenciones que impacten en la vida individual y colectiva de los seres humanos. Y cada uno de los capítulos, y los he leído todos, del reporte nos muestra maneras concretas de hacerlo, pero además, y yo quiero insistir en esto porque es fundamental, pone en el centro de todo diseño de intervención la necesidad que los diseñadores y los operadores utilicen el conocimiento de la irracionalidad e impulsividad de sus propias mentes para definir el proceso y los indicadores que tendrán en cuenta para evaluar. Como todo en la vida, el enfoque del empujoncito, nudge, no debe eximirnos de revisarlo éticamente, críticamente. Son las fallas de la racionalidad equivalentes a las fallas del mercado y ambas requieren de la regulación paternalista del Estado. En este caso, gobiernos y otras burocracias saben lo que es mejor para la vida de la gente. En las palabras de Sunstein, un paternalista libertario, como él se define, el gobierno no cree que las decisiones de las personas van a promover su bienestar y toma medidas para influir o alterar esas elecciones por su propio bien. Es un paternalismo con respecto no a los objetivos, sino a las maneras de lograrlos. Mata lo anterior la autonomía moral, vale decir, el derecho de decidir como un fin en sí mismo, aunque sea en desmedro de quien decide de una colectividad. Imagínate, Ana, cómo hubiera sufrido tu modelo mental sobre la comida peruana si te hubieras encontrado en los restaurantes que el menú tenía el número de calorías de cada plato. Los remito a un muy interesante libro de Frank Furedi que se llama Nudge, A War on Moral Judgment. Dije, para terminar, que sentía que se cierra un círculo con respecto de mi formación, la investigación, el campo en el que me desenvuelvo actualmente, la clínica, y la necesidad de estudiar científicamente la cotidianeidad y la intimidad. Pero hay algo adicional, afectivamente relevante, un toque irónico y nostálgico. El joven profesor de estadística que me enseñó a pensar rigurosamente acerca del ruido y la señal y tuvo un impacto decisivo en mí, y con quien luego estudié 2 años de psicología experimental, se llama Danny Kahneman. Y quizá ha aparecido tantas veces en las menciones y en las referencias, y eso es algo que a mí me hizo cerrar completamente el círculo. Son sorpresas que a uno le da la vida, y por eso también agradezco mucho al Banco Mundial. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lerner. Estoy viendo que están recogiendo las preguntas, si las pueden alcanzar, por favor. Vamos a tener unos breves minutitos para contestar unas cuantas preguntas. Bueno, mi pregunta es de Jocelyn, que pregunta en qué medida el comportamiento humano y creencias de la gente puede influir en la permanencia en la situación de pobreza. Y bueno, eso es casi la respuesta que lo vamos a dar en un mes, cuando presentamos el estudio de pobreza crónica a cada parte de la serie de eventos. Y de una manera como hemos hablado, todo eso, lo que hablamos hoy, es algo que nos afecta a todos, pero hay algo específico con el contexto, un contexto de pobreza, y el contexto de pobreza tiene ese impuesto adicional en la parte de recursos mentales, y creo que escuchamos varios ejemplos sobre ese tema. Pero ahí hay dos distinciones muy importantes. Uno es el tema del concepto de aspiración, de tener metas, y en un contexto de alto estrés rodeado por los problemas que tiene el contexto de pobreza, puede influir esas decisiones y influir de tal manera que la gente, que las personas pueden incluso no hacer acciones y no tomar oportunidades solo porque
su alrededor, su entorno, las normas sociales de los alrededores y de ellos mismos, dentro de la casa, en la comunidad, les afectan esa parte de aspiración. Entonces, eso es en términos del modelo mental, es una, creo, de mi punto de vista, uno de los ejes centrales de cómo podemos pensar, especialmente en el rumbo de pensar en políticas sociales, cómo afectas, cómo rompes este ciclo. Y el segundo es el tema que esa influencia, ese estado también tiene que ver con una serie de tomas de decisiones que, si en la parte de política, en la parte de nuestro entorno, se pueden ser simplificadas para que básicamente pensar los recursos mentales como una dotación, como cualquier otra dotación de educación, conocimiento, habilidades, etcétera, pero esos recursos mentales también son fijos y como, no sé quién dijo, pero el recurso más importante que tenemos todos los seres humanos es el tiempo, y en ese sentido, en un contexto de pobreza que implica otras restricciones, ahí tratar de pensar cómo maneras de simplificar y maneras de ayudar a alguien no tener que hacer 1000 otras cosas para que pueda enfocar en acciones importantes para mejorar su bienestar, van a ser, es muy clave. Gracias. Gracias. Doctor Galarza. Sí, tengo una pregunta de Margaret Velasco. La pregunta es alrededor del tema de minería. ¿Cómo hacer que el diseño de políticas públicas responda a que las poblaciones, por ejemplo, afectadas por la minería, efectivamente perciban el beneficio y puedan conversar con las empresas mineras, ¿no? Entonces, probablemente está pensando en alguna zona del norte del Perú. Entonces, ¿cómo usar herramientas de economía conductual para que esto suceda y no más bien, digamos, se traben, por ejemplo, inversiones mineras, que es el caso de Perú? Bueno, y en primer lugar, yo creo que los beneficios de cualquier actividad económica que se den en algún entorno tendrían que ser percibidos, o sea, tendrían que ser reales, primero, tiene que existir, y en segundo lugar, percibidos correctamente, percibidos como tal. Entonces, en la medida en que esas dos cosas no sucedan, cualquier población puede verse, digamos, motivada a no estar de acuerdo con cualquier tipo de inversión, ¿sabes? Independientemente de si sea minería o no. Ahora, ¿cómo hacer efectivamente que uno utilice estas herramientas para que la población perciba correctamente los beneficios, suponiendo que estos existen y tienen que existir? El contexto ideal para evaluar si es que la minería puede tener algún efecto favorable o no en alguna zona es tener dos escenarios. Uno con minería y otro sin minería. Entonces eso es imposible, ¿no es cierto? Porque no podemos clonar la población y ponerla al costado y decir, ok, tú tienes minería y tú no tienes minería. Entonces, otra forma aproximada a eso podría ser, digamos, tener zonas o tener, digamos, algunos programas concretos que efectivamente indiquen que los beneficios de la actividad económica se están efectivamente traduciendo en mejoras de bienestar y que responden efectivamente a las necesidades, ¿no es cierto?, a las aspiraciones de la población local. ¿Cómo hacer eso? Bueno, no lo sé muy bien, digamos, uno tendría que ser muy creativo para eso y esto no es tiempo para creatividad, aun cuando mi nivel de testosterona ha subido bastante este rato, pero no podría adelantar nada en ese sentido. Bueno, gracias. Gracias. Viceministro. Bien, yo tengo dos preguntas, una referida a la priorización que tenemos en el Ministerio de Educación respecto de las soluciones en infraestructura versus las soluciones, déjenme llamarlo así, en las personas, ¿no? En la mano de obra, ponen en la pregunta. Y aprovecho para decir, de repente esto ha sido un sesgo de los ejemplos que he utilizado, pero aprovecho para decir que el objetivo central, y por eso el énfasis que yo traté de darle en mis comentarios a los resultados finales, que es finalmente lo que debe comenzar a articular cómo es que nosotros diseñamos e implementamos las políticas para tener efectos completos, de calidad y que sean útiles, busca no solamente, obviamente, resolver un problema de infraestructura. O sea, ¿qué nos sirve tener un colegio espectacular? ¿Qué nos sirve que todos los colegios públicos puedan tener las instalaciones que tiene la Universidad Pacífico?
si es que no tenemos los profesores capaces de motivar a los chicos, como nos contaba Roberto, de desarrollar las competencias que ellos tienen que tomar, de que tú no tienes un conjunto de elementos de gestión en toda la cadena burocrática que no impidan estos procesos de aprendizaje, que tengamos o que tengan los profesores y los alumnos todas las herramientas necesarias para producir estos aprendizajes. Claramente, si lo que nosotros buscamos es lograr la mejor calidad en la educación para todos los niños, niñas y jóvenes, limitarnos a la infraestructura sería un error rotundo. Es más, el balance que nosotros podemos ver mirando 30 años para atrás es que se han hecho un montón de esfuerzos importantísimos en una serie de aspectos en materia educativa, pero lo que toca es tratar de juntarlos y la simultaneidad en todos estos elementos que permitan producir los cambios que nosotros necesitamos. Y en ese contexto, déjenme llamarlo, en ese marco de resultados que gobierna la política, los elementos que nos aporta el análisis conductual son fundamentales. Y ahora que escuchaba a Francisco y a Roberto, después de escuchar obviamente a Ana y a Renos, es la oportunidad también que tenemos de tener soluciones multidisciplinarias, ¿no? Porque a veces efectivamente hay modelos y se crean ciertos poderes que comienzan, como ya se ha dicho varias veces, a sesgar las decisiones y las rutas que uno va avanzando. Entonces yo creo que poner a la persona al centro, y por eso era un elemento que también yo señalaba, en el análisis de las políticas y cómo éstas se implementan, nos permite avanzar a buscar soluciones con el conjunto de actores que tienen que participar. Y no solamente están desde el lado de los académicos y los hacedores de política, también están las propias personas, la propia comunidad con la cual interactúa uno en el momento de buscar una solución o un cambio. Y ligado a eso, había una segunda pregunta respecto de identificar problemas de acceso en la educación en el Perú y si es que utilizar el análisis conductual en esta coyuntura de bonanza elevaría el ratio de educación en la educación. Me imagino que se refiere al ratio de acceso. Y nosotros creemos que sí, o sea, el punto, y ya por eso es que venimos utilizando, y les mencioné algunas de los ejemplos o herramientas que tratan de combinar algunos de los aspectos de la información y cómo las medidas afectan las conductas y estas las incorporamos en el diseño. Yo creo que es un punto bien importante para poder hacer más eficaces y más, déjenme llamarlo así, más rentables también el uso de nuestros recursos, pero para lograr lo más importante de todo, que es lograr los resultados, poder realmente ofrecer mejores servicios con los recursos que tenemos y aprovechar esa, como lo llamaron, esa irracionalidad y esa heterogeneidad en favor de los objetivos que nosotros buscamos. Y siempre, y eso es algo central, como se dijo también, dentro de un modelo de aprendizaje continuo. Acá no hay balas mágicas, acá tenemos que enfrentar necesidades que tienen que alcanzar a todos en un mundo que cambia cada segundo. Entonces tenemos que estar preparados. Sí, doctor Lerner. Sí, muy brevemente, es una pregunta sobre las necesidades y de dónde surgen, los contextos. Yo quisiera saltar de ahí a una pequeña reflexión. Hay un término que probablemente es muy importante en las motivaciones humanas y que es como que inacible, tanto desde el lado de la economía como desde el lado de la psicología, que es el deseo. Yo creo que economistas y psicólogos debemos tratar de investigar más esa dimensión tan difícil de medir, tan difícil de entender, pero creo que detrás del reporte, detrás de los sesgos, detrás de aquello que nos hace emitir juicios, prejuicios y modelos mentales, también está el deseo. Entonces, dos preguntas. Una pregunta sobre, en un país como el Perú, que tiene tantas regiones distintas geográficamente y culturalmente, ¿cómo se puede tener políticas estándares? Yo creo que, antes que todo, es una excelente pregunta y, digamos, hay dos temas al respecto. El primero es darse cuenta que mucho de los determinantes de la conducta, la verdad, son universales.
muchos de esos no dependen de la cultura, digamos, este comportamiento automático. Es cierto que no sé, hay una parte que es universal, entonces hay otro elemento que son la parte más de los modelos mentales, así que claramente depende mucho más del contexto. Entonces, lo que yo creo que es importante es, si bien, digamos, tener políticas estándar en el sentido que tú tienes una política o sea, tener una política común no es necesariamente repetir las mismas cosas en los diferentes contextos. O sea, tú puedes pensar, por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo que estuvimos discutiendo justo antes de salir con usted, que me decía creo que me estaba hablando del color de la manta que se ponían, para los médicos o para las parturientes, batas. Entonces, digamos, el hecho de una política en que el Ministerio de Salud dice hay necesidad de hacer tipo de políticas en todo el país es una política común. El decidir el color de esta bata puede parecer un elemento muy pequeño y no le prestaría a uno mucha atención. Darse cuenta de que el color de una bata puede determinar el uso, porque en algunas culturas el blanco significa muerte y entonces la última cosa que alguien quiere hacer, por ejemplo, mientras está por dar a luz, es ponerse algo blanco. Es un elemento muy importante en entender cómo reaccionamos de forma automática. Cómo reaccionamos de frente a un color y entonces puede afectar el uso. Entonces se vuelve, sin caer en cuenta ese aspecto, la política se vuelve totalmente inefectiva porque nadie va a usar esos elementos. Hay muchos ejemplos parecidos, similares, por ejemplo, en temas de salud pública con respecto a la defecación al abierto, que es un problema enorme que afecta a millones y millones de personas y es un tema, de una cierta forma parece sencillo, es un problema de no hay suficiente baños, hay que construir esos baños, pero darse cuenta de que eso no es suficiente porque en muchas culturas no se usan los baños, hay culturas en que los hombres no defecan, eso es lo que es la creencia. Entonces, nadie mostraría que va al baño porque eso es algo que no es aceptable. Los hombres caminan como kilómetros para ir porque ellos simplemente no es parte de la cultura, no es aceptable. Los hombres simplemente no defecan. Entender que estos elementos son fundamental para poder pensar en cómo diseñar una política efectiva es muy importante. Entonces, una política común no significa una política que es aplicada igualmente en todos los contextos donde no sería eficaz. La segunda pregunta es sobre la posible falta de impacto de una segunda intervención en el caso en que una primera intervención haya cambiado las condiciones. Haya, digamos, por ejemplo, permitido cambiar el comportamiento automático. Digamos, uno puede pensar que claramente hay unas intervenciones que pueden tener un efecto permanente. O sea, usted puede cambiar un hábito. Estoy pensando, por ejemplo, en adherencia a medicamentos. Un problema muy grande que se tiene es que hay unas enfermedades donde si los individuos toman sus medicamentos están bien, pero se verifican muchos casos, en un alto porcentaje, donde los individuos se le olvida. Simplemente no toman estos medicamentos. Y de una cierta forma es muy difícil entenderlo porque si no toman los medicamentos, eso va a tener efectos en casos como el diabetes o el HIV. Entonces no puede entender por qué se le olvida. Lo que con recordatorios, con mecanismos que permiten hacer como prominente, facilitan a los individuos acordarse, cambiar esta brecha entre intención y comportamiento, pueden cambiar el comportamiento. Uno esperaría que cambien el comportamiento de forma permanente. Entonces ya no sirve una segunda intervención. Pero más allá de eso, yo creo que es muy relevante lo que mencionó el viceministro, que es
hay necesidad de un aprendizaje continuo. No podemos pensar, oh, ya, eso nos funcionó una vez, entonces va a seguir funcionando. Eso funcionó en una región, la vamos a aplicar en otra región y eso lo vamos a hacer de una cierta forma, de forma automática. No, uno de los desafíos que tenemos es seguir aprendiendo de lo que hacemos y siempre darnos cuenta que las cosas cambian y tenemos que estar encima de estas. Bueno, queremos agradecer especialmente al distinguidísimo panel que nos ha tocado, los autores. Vamos a tener las palabras de cierre dadas por Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para los Países Andinos. Que ha sido una sesión muy rica en comentarios, muy rica en ideas. Quisiera muy brevemente comentar entonces pues que, como decíamos, este nuevo estilo, si se quiere, de presentar los informes mundiales, en este caso se rompe un poco un enfoque y se presenta más que un informe con una serie de propuestas y comentarios sectoriales, un informe de tipo metodológico, y eso es algo bastante nuevo y bastante novedoso que este nuevo estudio ha presentado. Es más una herramienta. No hay aquí necesariamente una nueva área de estudio profundo, es una herramienta para quienes hacen políticas públicas. Nos recuerda dos cosas, y es que en la economía tradicional se asumía o se asume que los individuos priorizan sus necesidades propias y lo hacen de forma racional, de forma analítica. Nos están volteando un poco la torta. Nos dicen que las reacciones a veces son más automáticas que deliberativas, primero, y segundo, que no se basan necesariamente en interés primariamente personal, sino que hay un elemento social y colectivo al cual el ser humano necesariamente está atraído, y que estos dos elementos, el elemento de lo social versus lo individual y lo automático versus lo deliberativo, hacen parte muy importante de la toma de decisiones y del éxito de las políticas públicas. Nos recuerdan que los modelos mentales juegan un papel fundamental, y los modelos mentales a veces es simplemente una palabra muy sexy para hablar de una cosa muy simple, los sesgos. Nosotros crecemos culturalmente en un lugar, en una familia, en un entorno que nos llena de sesgos. Hay una canción muy bella de Joan Manuel Serrat que habla exactamente de esto. Y esos sesgos hacen parte de esa toma de decisiones. Esos sesgos realmente juegan en la toma de decisiones que hacemos los seres humanos. No nacemos políticamente correctos. Cuando se habla de corrección política siempre hay que hacer un esfuerzo, no puedo decir esto, no puedo decir aquello, hay que decirlo de esta forma y de otra. Esa no es la naturaleza inmediata del ser humano. Traemos los sesgos y esos se representan además en el lenguaje, por ejemplo. Y creo que ese es un elemento interesante para quien hace políticas públicas. Esos sesgos son, por ejemplo, en la política pública, ¿quién es el cliente? El viceministro lo planteaba, ¿quién es el cliente? Y es fácil para el funcionario pensar que el cliente es la burocracia. Yo tengo que llenar esas planillas y olvidarse que el cliente es el estudiante o el ciudadano. Se nos olvida que hay que focalizarse en las personas y no en los procesos, también se dijo aquí, y se nos invitaban también a pensar en el tema de que al pensar en personas y no en procesos, hay que pensar entonces en lo multisectorial, en que no hay soluciones únicas y particulares. A una persona no le interesa que le resuelvan este problema, pero no aquel, le interesa que haya una solución a sus problemas. El viceministro Juan Pablo Silva nos dio una serie de ejemplos con los cuales el Ministerio de Educación, a través de instrumentos relativamente sencillos, lograron cambiar comportamientos de inversión, tanto dentro del ministerio como en las entidades subnacionales. Nos recordó que también estos incentivos a veces traen riesgos, y riesgos de dos tipos. Un riesgo es obtener un resultado indeseado. Ustedes recuerdan lo que se presentó aquí del agua en Bogotá, cuando gracias a todas estas campañas se bajó tremendamente el consumo de agua porque el país tenía un problema para suplir el agua de toda la ciudad. Entonces, mientras se resolvía ese problema, se estaba bajando el consumo. La mala noticia de esa historia fue posterior, que fue que cuando entraron en operación todas las grandes hidroeléctricas en Colombia,
el cálculo de la utilización de agua era muy superior a lo que realmente se utilizaba porque el comportamiento había cambiado y la empresa de acueducto de Bogotá se quebró porque no podía vender toda el agua que había producido. Situaciones interesantes del cambio de comportamiento y resultados a veces no deseados. También hay un segundo tipo de resultado no deseado que es más cultural y es la cultura del atajo. Los incentivos pueden llevar a la cultura del atajo. El ejemplo de las ambulancias que el viceministro dio es eso, es cómo puedo sacarle el atajo a esto. Los brasileños le tienen nombre a esto, se llama el jeito, sacarle por el ladito la cosa para poder aprovechar el incentivo. En Colombia ha sucedido también, cuando en el Ministerio de Educación le pidió a los colegios que hicieran planes de desarrollo educativo a nivel escolar para poder transferir recursos, lo que los colegios hicieron fue contratar consultores que hacían planes y entonces recibían los recursos. Cultura del atajo. En los Estados Unidos, el programa famoso No Child Left Behind de George Bush, que premiaba a partir de resultados, llevó a que en Texas hubiera toda una estructura de robo y de trampa en los exámenes, que llevó a pensar que la educación en Texas era maravillosa y lo que era un desastre. En fin, ese tipo de cosas suceden cuando los incentivos aparecen y entonces pueden suceder cultura del atajo, resultados indeseados. Francisco nos recordó algo muy importante, que es el riesgo a la inferencia. Y es particularmente importante en este tema, porque las diferencias culturales pueden ser casi que de barrio a barrio, y por lo tanto la inferencia que a los economistas y a los estadísticos les gusta mucho, tiene problemas cuando uno empieza a meterse en el tema cultural, y entonces hay un riesgo en la inferencia y esta herramienta nos invita a pensar en ese riesgo. Roberto nos invitó muy apasionadamente o comentó 2 veces además en su conversación la bienvenida a que el estudio científico, a que esta herramienta esencialmente propone el estudio científico de la vida cotidiana e inclusive de las dimensiones íntimas de esa vida cotidiana. Yo creo que ese es un punto tremendamente importante para quien piense en la política pública. Al pensar en la persona, necesariamente hay que pensar en la cotidianidad y en la intimidad de esa persona en su toma de decisiones. Quiero cerrar básicamente diciendo que algunos de estos temas los vivimos en el día a día hoy. En estos días he estado entrevistando desesperadamente personas recién graduadas para traerlos al Banco Mundial para trabajar como analistas y asistentes del director, y me he encontrado con un fenómeno interesantísimo. He entrevistado alumnos de la Universidad del Pacífico, de otras universidades, de Lima, etcétera, y lo que me he encontrado es un grupo extraordinario cognitivamente, lo saben todo. Se les plantea un problema cognitivo y saben la salida, la conexión y el obstáculo. Pero ha sido difícil encontrar quien maneje lo no cognitivo, quien se pueda presentar y conectar con el entrevistador de una forma que va más allá de del simple contenido, a quien se le pregunte cuál es tu plan de vida y puede articular algo que probablemente sea falso, pero lo puede articular y no quede un poco en la confusión de no sé, de pronto esto, de pronto aquello, tal vez lo de más allá. Ese aspecto no cognitivo que tiene que ver con las reacciones automáticas de las personas, la reflexión sobre qué quiero yo en mi vida, hace parte, en mi opinión, de toda esta herramienta que tenemos que utilizar en la toma de decisiones. Recordar que hoy en día lo que están buscando las empresas y las instituciones no es necesariamente la reacción que es producto de la reflexión, sino que estamos buscando cómo reacciona la persona cuando hay una reacción automática. Estamos buscando cuál es la culturalidad de la persona, qué tipo de metas, objetivos y valores tiene, porque al final sabemos que son esas metas, valores y objetivos los que determinan su toma de decisiones y no necesariamente su conocimiento profundamente cognitivo. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. A los panelistas, muchísimas gracias por compartir sus reacciones, sus experiencias. Los esperamos en el siguiente evento de Road to Lima. La página web está allá arriba, allí pueden encontrar cuándo es, dónde es, y las presentaciones y algunos de los comentarios y resúmenes de esta reunión de hoy estarán también en esa página web. Muchas gracias a todos.